Antes de solicitar asistencia técnica de un especialista de la marca LG u otro para que te solucione algún error de funcionamiento en tu lavasecadora LG, sugiero que veas este video, porque en el día de hoy te estaré contando el significado de los mensajes de error más comunes que pueden aparecer en tu equipo, así como las posibles soluciones que puedes darle desde casa y que son sugeridas por la marca. Si no te quieres perder el contenido que traigo para ti en el día de hoy, quédate hasta el final porque ya comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Antes de iniciar con el tema, y como ya es costumbre en este canal cuando hago videos de este tipo, voy a hacer dos aclaraciones muy importantes. La primera, no soy especialista de la marca LG. La segunda, no estoy siendo representada por la marca. Pero si ven este video y quieren hacerlo, simplemente te voy a compartir lo que he estado investigando sobre este tema para que al igual que yo aproveches al máximo tu lavasecadora LG. Y sobre todo ahorres tiempo y dinero conociendo los errores comunes registrados por la marca, que en su mayoría pueden ser solucionados por nosotros mismos. Pero es importante que sepas en este punto que son varios los síntomas o problemas que se tienen registrados por parte de la marca, y como no quiero que el video quede tan largo como creo que va a quedar, vamos a hacer algo. Estaré elaborando una serie de videos e iré publicando poco a poco donde vamos a dividir todos estos problemas en categorías. Así que si no te lo quieres perder, este es el momento en el que te digo que si eres nuevo por aquí y me ves por primera vez, te gusta el contenido que comparto, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Comparte a cualquier persona que le pueda ser de interés, déjame saber en los comentarios cualquier experiencia que tengas con este equipo, así todos podemos aprovechar al máximo la lavasecadora LG, ya que la tenemos en casa, y dale like a este video si te parece interesante. Además voy a aprovechar para sugerirte que si no has visto este video que te estoy mostrando aquí en la parte de abajo, lo hagas, porque puede ser de interés si todavía no conoces todas las funciones básicas de la lavasecadora LG. Ya entrando en materia, quiero contarte, por si no lo sabías, que los electrodomésticos de la marca LG en su mayoría ya cuentan con un sistema de monitoreo de errores que te permite detectar y diagnosticar a tiempo cualquier problema. Conocerlos nos ayuda a identificar si podemos solucionar nosotros mismos antes de llamar a asistencia técnica. Y en el día de hoy solo nos estaremos enfocando en conocer el significado de esos códigos o letras que van a aparecer en tu pantalla de configuración una vez que se detecte el error. Si ves en la pantalla de configuración las letras IE y sumado a esto notas que no está entrando tanta agua al equipo o lo hace muy lentamente, estás en presencia de un error de entrada de agua. ¿Qué es lo que nos recomienda la marca que debemos hacer? Número 1, revisar que la llave de entrada de agua esté totalmente abierta y por ende la presión de agua sea lo suficientemente fuerte. Número 2, que el grifo esté ubicado a la altura correspondiente y necesaria para que entre correctamente el agua. Número 3, asegurarse de que la manguera de entrada de agua no esté torcida u obstruida, lo cual esté impidiendo la entrada del líquido. Y por último, y esto tiene muchísimo que ver con lo que les recomendé en este otro video que les voy a dejar también sugerido en esta parte, con el filtro de entrada de agua. Revísalo, puede tener alguna suciedad u otro objeto pequeño que esté obstruyendo la entrada de agua. Y voy a aprovechar este punto del video para decirte o hacerte un spoiler. Y es que en próximos materiales estaré confeccionando uno donde hablemos solamente de los problemas y posibles soluciones que están relacionados exclusivamente con el funcionamiento del equipo. Entre ellos hay uno que refiere a este tipo de problema de entrada de agua, donde se dan otras soluciones para este problema. Si no te quieres perder ese material, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Te percataste que la manguera de drenaje no está drenando bien o lo hace muy suavemente, y sumado a eso estás viendo las letras O, E en la pantalla de configuración? Eso significa que estás en presencia de un error de salida de agua. Revisa la manguera de drenaje. Puede estar obstruida o torcida. Lo segundo, asegúrate que el filtro de drenaje esté totalmente limpio.
Si sientes un ruido súper fuerte en tu lavadora y encima ves que casi quieres salir corriendo, es muy probable que estés en presencia del error UE, que significa error de desequilibrio, y necesita de nuestra ayuda para poder corregirse. Según se documenta en la bibliografía, si nuestro equipo tiene la cantidad de ropa adecuada y quedó muy húmeda en el momento donde está ejecutando el centrifugado, o como me pasó a mí, eché en una bolsa de lavandería mucha ropa interior y esto hizo un nudo, provocó que se desequilibrara la ropa y esta no se moviera libremente. Entonces lo que vas a hacer es darle pausa al equipo y dispersar la ropa. Acto seguido cerrarás la puerta, darás play y pasado unos segundos es que el equipo va a volver a seguir con el ciclo que se estaba ejecutando. Si en caso contrario tienes poca carga de ropa, lo que debes hacer es introducir una o dos prendas de forma tal de que el contenido que se encuentra dentro del tambor se equilibre. Según referencias, esto suele pasar cuando las personas introducen alfombras o tapetes de baño a lavar por sí solo en el equipo. Y vuelvo a hacer una aclaración. Cuando cierres la puerta y le des play, no te asustes porque la lavadora al instante no seguirá el ciclo. Tienes que esperar unos segundos para que ella vuelva a retomar la operación que estaba realizando. Si estás en presencia de este mensaje de error donde aparecen las letras, lamento decirte que esto está asociado a un error correspondiente a que el sensor de tu equipo está funcionando de manera incorrecta. Desconecta el equipo y llama a un técnico porque solo él podrá solucionarlo. Estas otras letras que se componen por una F al revés o una E a la cual le falta un pedacito están relacionados con un error de control. Solo un técnico podrá darte los detalles y solucionarlo. Haz lo mismo que en el caso anterior. Desconecta el equipo y contacta a un especialista. Se detuvo el ciclo de lavado y ves en la pantalla de configuración las letras LE. Esto significa que el motor se sobrecalentó, pero no te preocupes, tiene solución. Y lo que debes hacer es dejar que el equipo descanse por al menos 30 minutos y después puedes continuar utilizándolo como de costumbre. La lavadora se está llenando demasiado, no tienes ningún control y encima estás viendo las letras FE. Lamento decirte que estás ante un error de derrame, que significa que está fallando la válvula del agua. En este caso, la solución no está en nuestras manos. Llama a un técnico que solo él podrá resolverlo. PE. Error en el sensor de presión del agua. Otro problema que solo un técnico puede solucionar. Letras U5 en pantalla. Otro error que no tiene solución de nuestra parte. Solo un técnico puede resolverlo. Y está relacionado con error en el sensor de vibración. Letras FF en pantalla. No te preocupes, que ese es un error que está relacionado con fallas de congelación. Y sucede porque la manguera de drenaje se ha congelado. La solución es muy fácil. Envuelve una toalla humedecida en agua caliente en esta manguera hasta que se descongele. Otra solución es que introduzcas agua caliente en el tambor para que ésta al pasar descongele la manguera. Suele suceder en países muy fríos. Y lamentablemente ahora vamos a tocar otras letras que pueden aparecer como mensajes de error en tu pantalla de configuración que solo un técnico puede solucionar y además darte más detalles. Y estas son las letras AE, que están relacionadas con fuga de agua que está teniendo el equipo. Todo lo contrario si ves las letras PF en la pantalla de configuración, que te está avisando que tu equipo tuvo una falla o corte de energía. Lo único que tienes que hacer es reiniciar el equipo y puedes continuar utilizándolo. Y concluimos esta lista mencionando el error DHE, que está relacionado con la opción de secado. Y es que te encuentras en presencia de un error en la opción de secado, que solo un técnico puede solucionar. Así que te sugiero contactarlo.
Aunque quiero hacerte una aclaración, y es que existen síntomas, cosas que podemos escuchar o percibir, que sí tienen solución. Entre ellos hay un conjunto que están relacionados con la opción del secado. Errores o síntomas que no se te van a mostrar en la pantalla de configuración. Por ende, es importante también que los conozcas. Pero esto te lo voy a estar argumentando en próximos videos, porque este ya llegó a su fin. Y como siempre te digo, déjame saber con un like que este video fue de ayuda, compártelo a cualquier persona que le pueda ser de utilidad, déjame saber en los comentarios qué errores tú has percibido en tu equipo y que los estuve mencionando en esta lista. En mi caso, error de desequilibrio y error de entrada de agua fueron los más comunes y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Chao!